El conflicto entre Israel e Irán parece a primera vista un problema del siglo XXI. El programa nuclear iraní, el apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas, las declaraciones encendidas de líderes teocráticos llamando a Israel pequeño Satanás, y una tensión geopolítica que hace que el mundo contenga la respiración. Pero la Biblia, escrita entre 3.500 y 2.000 años atrás, revela que este odio no comenzó en 1979 con la Revolución Islámica, ni en 1948 con la fundación del Estado de Israel. Tiene raíces mucho más antiguas, profundas y espirituales, y el punto de partida es sorprendentemente claro. Todo comenzó con una sola familia en el desierto, con Abraham, Sara, Agar, Isaac e Ismael. La historia está registrada en Génesis 16 al 21, y sus ecos resuenan hasta hoy con una precisión que debería hacernos temblar. Para entenderlo, necesitamos regresar al llamado de Abraham, Génesis 12, 1-3. Dios le promete: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham cree, pero el tiempo pasa y la pareja envejece sin hijos. Aquí entra el primer error humano que genera consecuencias milenarias: la falta de paciencia y de confianza plena en la promesa divina. Sara, desesperada, ofrece a su sierva egipcia Agar a Abraham para que tenga un hijo por medio de ella. Génesis 16, 1-4. Ismael nace. Era la solución humana para un problema que solo Dios podía resolver. Y toda solución humana para un problema divino produce consecuencias que ningún ser humano puede contener. 10 años después, Dios cumple lo que prometió. Sara, a los 90 años, da a luz a Isaac. Génesis 21. El nombre Isaac significa Él reirá, porque el propio Dios se rió de la imposibilidad humana. Ahora hay 2 hijos en la tienda: Ismael, hijo de la carne, de la iniciativa humana, e Isaac, hijo de la promesa, del milagro divino. El conflicto familiar estalla el día de la fiesta del destete de Isaac. Ismael se burla del hermano menor. Génesis 21:9. La palabra hebrea usada es metzachek, la misma raíz del nombre Isaac, pero cargada de desprecio, burla y amenaza. No era un juego de niños, era una declaración de guerra espiritual. Sara exige: echa a esta esclava y a su hijo. Génesis 21:10. Abraham, con el corazón roto, obedece después de que Dios confirma: en Isaac será llamada tu descendencia. Génesis 21:12. Aquí está el punto crucial revelado en la Biblia. Dios no abandona a Ismael. Él promete al muchacho: yo también haré de él una gran nación. Génesis 21:13, 18. Dios oye el llanto del niño en el desierto, abre un pozo de agua y salva su vida. Este detalle es fundamental. El odio que surge entre las 2 líneas no proviene de Dios. Proviene de la herida no sanada que Ismael cargó, la de ser el hijo rechazado, desplazado, expulsado. Pero hay una diferencia eterna en los pactos. Isaac recibe la tierra, la línea mesiánica y la bendición especial de la redención. Ismael recibe bendición, pero también una profecía sobre su carácter y destino. Será como un asno montés, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Génesis 16:12. Esto no es una maldición arbitraria, es una descripción profética del espíritu que marcaría a muchos de sus descendientes. Independencia feroz, conflicto constante, resistencia a la autoridad. La rivalidad entre las 2 líneas no sería solo política o cultural, sería una realidad espiritual hasta el fin de los tiempos. Otro detalle revelador está en Génesis 25:9. Cuando Abraham muere, Isaac e Ismael lo entierran juntos en Macpela. Por un breve instante, los 2 hermanos están lado a lado en paz. Pero la reconciliación no duró, porque la herida original nunca fue completamente sanada por ambas partes. Ahora, ¿dónde entra Irán en todo esto? El Irán moderno es la antigua Persia, Paras en hebreo, y Persia aparece explícitamente en al menos 2 contextos bíblicos que revelan el origen espiritual de este odio. El primero es el libro de Esther, siglo V a.C. En la Persia del rey Asuero, identificado por muchos historiadores como Jerjes I, surge Amán, el agageo,
Él no odia solamente al judío Mardoqueo. Decreta el exterminio total de todo el pueblo judío. Esther 3, 6, 9. ¿Por qué tanto odio irracional? Amán era descendiente de Agag, rey de Amalek. Éxodo 17, 8, 16. Amalek fue el primer pueblo en atacar a Israel después del Éxodo, por la espalda, eligiendo a los más débiles y cansados, lo que Dios llamó una cobardía abominable. Deuteronomio 25, 17, 18. Ante esto Dios proclamó: guerra del Señor contra Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 16. El rey Saúl recibió la orden de destruir completamente a Amalek, pero perdonó al rey Agag, y esa desobediencia le costó el reino. Siglos después, el descendiente de ese mismo Agag reaparece en Persia para intentar terminar lo que había comenzado. En Persia, el actual Irán, el espíritu de odio genocida contra los judíos se manifestó nuevamente con nueva apariencia, nuevo escenario, pero el mismo espíritu. Sin embargo, Dios volvió a invertirlo todo. Los judíos fueron salvados. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo y su familia fue destruida. El libro de Esther enseña una verdad que resuena a través de los siglos. Todo aquel que levanta la mano contra el pueblo de Dios termina siendo destruido por la misma trampa que preparó. El segundo contexto es aún más impactante. En Ezequiel 38-39, escrito alrededor del año 570 a.C., y Dios describe una guerra de los últimos días llamada Gog de Magog. Entre los aliados de Gog, el líder de esta coalición, aparece explícitamente Persia, Ezequiel 38:5, junto con Etiopía y Libia. Esta coalición atacará a Israel restaurado en los últimos días, cuando el pueblo judío haya regresado de las naciones a su tierra. Ezequiel 38:8. Algo que ya ocurrió en 1948 y continúa ocurriendo. Lo que hace extraordinaria esta profecía es que durante más de 1300 años, después de que Ezequiel escribiera estas palabras, Persia fue aliada de Israel. Fue el rey Ciro el Grande quien liberó a los judíos del cautiverio babilónico en 538 a.C., siendo incluso llamado ungido por Dios en Isaías 44:28 y 45:1, un honor único dado a un rey pagano. Y fue bajo Persia que el templo fue reconstruido. Por eso, durante siglos, parecería imposible que Persia se convirtiera en enemiga de Israel. Pero la profecía decía que eso ocurriría, y ocurrió. El texto de Ezequiel no dice que Israel destruirá esta coalición por medio de la fuerza militar. Dice que Dios intervendrá sobrenaturalmente: terremotos, fuego, azufre, confusión entre las tropas enemigas. Ezequiel 38, 19, 22. La batalla de Gog y Magog no será ganada por tanques ni por misiles, será ganada por el mismo Dios que abrió el Mar Rojo. ¿Por qué Irán, que históricamente fue tan favorable a los judíos bajo Ciro, hoy lleva este odio visceral? La Biblia proporciona la estructura para entenderlo. Cuando el Islam surgió en el siglo VII y conquistó Persia, 651 d.C., el antiguo imperio persa adoptó una cosmovisión que, en su interpretación chiita radical, mayoritaria en el Irán actual, ve la existencia de Israel como un obstáculo directo para la venida del Mahdi, el Mesías islámico de la tradición chiita. Para esta teología, Israel no puede existir cuando el Mahdi llegue. Por lo tanto, la destrucción de Israel no es política, es escatológica, es religiosa, es el cumplimiento de una doctrina. El régimen iraní ha transformado literalmente el espíritu de Amán en política de Estado. Muerte a Israel no es retórica, es doctrina. Y así, lo que Amán intentó hacer con una horca en Persia, el régimen iraní intenta hacerlo con drones, misiles balísticos y proxies armados. El escenario cambia, el espíritu permanece. Sin embargo, la Biblia no termina en esta oscuridad, termina en esperanza. Dios prometió bendecir también a Ismael, y esa promesa nunca fue revocada. En Isaías 19, 23, 25, una de las profecías más sorprendentes de toda la Escritura, Dios describe un tiempo futuro en el que Egipto, Asiria e Israel adorarán juntos al Señor, y Dios los llamará mi pueblo, obra de mis manos y mi heredad. La reconciliación no es imposible, está escrita. En Zacarías 12:10,
Vemos que un día Israel mirará al Mesías, a quien traspasaron, y llorará, reconociendo finalmente lo que rechazó. En Romanos 11, Pablo revela que el endurecimiento parcial de Israel es temporal. Todo Israel será salvo cuando entre la plenitud de las naciones. Y las naciones incluyen a aquellos que hoy son enemigos. El verdadero conflicto nunca fue entre judíos y persas, entre israelíes e iraníes. Siempre fue entre el reino de las tinieblas, que quiere borrar al pueblo de la promesa y con él borrar la esperanza de la redención para toda la humanidad, y el plan inquebrantable de Dios, que nunca ha fallado ni una sola vez. Por eso, cuando veas los misiles, las amenazas nucleares y los titulares que parecen anunciar el fin del mundo, recuerda, la Biblia ya lo había revelado todo. El odio no es nuevo. Los instrumentos cambian, horca, espada, bomba, pero el espíritu es el mismo, repitiendo el mismo error de milenios. Y la victoria de Dios tampoco es nueva. Fue anunciada incluso antes de que existiera el primer misil, antes de que Irán existiera como nación, antes de que Israel regresara a su tierra. La historia no está fuera de control, está cumpliendo un guión escrito hace milenios. Y el último capítulo ya fue revelado.